En el Calvario pasaron muchas cosas. Hay muchos, saben hermanos, que podríamos dedicar hasta 2 semanas, hasta más, claro, pero hablando en cada día de un personaje distinto del Calvario. Porque ocurrieron tantas cosas en torno al Calvario, y yo he dicho que ese cuadro del Calvario es un cuadro de las actitudes de nosotros hoy en día. Uno puede ver a muchos tipos de personas que hoy en día están, uno los puede volver y verlos allá en el Calvario. Por ejemplo, y no voy a detenerme porque realmente que sí vamos a dejar para una semana de oración este tema. Por ejemplo, allá en torno al Calvario había personas como Simón Cirineo, que le tocó llevar la cruz por obligación, ¿sí o no? Hay gente que están como obligados, y les tocó llevar la cruz, y hay gente que les toca llevar una cruz, ni modo, me tocó. Algunos pueden estar pensando así. ¿Cuándo a nosotros nos toca llevar la cruz y el Señor la llevó por nosotros? Claro que Él dice que tomemos la cruz, pero no la cruz. A veces pensamos que la cruz que tenemos que tomar son las dificultades que tenemos. Él no dijo eso. Él dijo simplemente tomar ¿cuál cruz? A ver, ¿cuál es la cruz que hay que tomar? ¿La de los problemas y dificultades o tomar la cruz de Jesús? Es mucho más que tomar un aparato ahí con 2 maderos atravesados. Podemos ver en torno a Jesús hoy en día gente como los ladrones. Unos culpando al Señor de las desgracias que están sufriendo, no sé por qué y tal cosa, pero también encontramos gente que dice, bueno, a nosotros nos está pasando lo que nos está pasando, lo merecemos, Él fue inocente. Noten ustedes las actitudes. Yo solamente les motivo a que ustedes analicen que en cada personaje del Calvario hay una actitud diferente. Y la pregunta de esta hora es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿En dónde nosotros estamos aquí dibujados? ¿Dónde estamos nosotros? Miren otro personaje que encontramos allí son los soldados. Los soldados dijeron, bueno, Jesús, oiga, hasta ganancia sacamos de Jesús. Porque ustedes saben que se pusieron a echar dados sobre la capa de Jesús. Y era una capa buena. Algunos piensan que ser humilde es vivir de cualquier manera también, o vestir de cualquier manera, no. Se puede ser humilde y vestir bien, ¿no? Y Jesús era humilde, pero vestía de gusto, con gusto también. Y vestía bien, aunque era pobre. Los soldados echaron suertes para ver quién se quedaba con la capa de Jesús. Hay mucha gente hoy en día que está también con Jesús, pero porque miran a ver cómo pueden sacar ventaja. Hay personas que, como los dirigentes de aquel entonces, ven a Jesús y su causa como un impedimento. Pero más que un impedimento, ellos pensaban que amarrando a Cristo a una cruz iban a impedir que ocurrieran los milagros. Y lo maniataron a una cruz para que Él no hiciera más milagros. Pero Jesús, con los brazos extendidos, hizo el mayor de todos los milagros. Y es atraernos a todos nosotros. Porque más personas se ganaron para Jesús con su muerte que las personas que Él sanaba y multiplicaba los panes o cualquier cosa. Entonces hay gente hoy en día como los dirigentes. Hay de pronto en medio de las iglesias alguno como cuando escuchó a Jesús que dijo tengo sed y lo primero que corrió fue a buscar fue ¿qué? Agua fina, ¿no? ¿No? ¿Agua fina? No, vinagre. Bueno, el vinagre era para que Jesucristo con ese vinagre se dopara prácticamente y como que pasara un poquito más el dolor. Pero hay gente que le ofrece a Jesús vinagre. Y están en torno a la cruz. Esta era gente que estaba en torno a la cruz. Y lo que le daban a Jesús era vinagre. Y muchos hoy en día tal vez le ofrecemos vinagre a Jesús. Pero Él no estaba pidiendo vinagre. Estaba pidiendo ¿qué? Agua. Había otras personas como las mujeres. Yo no las critico a ellas en aquel entonces, porque de todas maneras las mantenía lejos, eran bien discriminadas. Y dice la Biblia que las mujeres solo miraban de lejos. Hoy en día también hay gente que mira a Jesús, sigue a Jesús, pero lo siguen ¿cómo? De lejitos, lo siguen de lejos. Había otros personajes en torno a la cruz como el centurión.
El centurión romano, él observaba todo, eso no tiene nada que ver conmigo, nosotros no dan nada, tuvimos con él, solamente estamos cumpliendo nuestro deber, en fin. Cuando vio el terremoto, vio todas las cosas, sintió mucho miedo, dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hay gente que espera que ocurran terremotos y ocurran cosas terribles en su vida y cuando están llenos de miedo y pavor dicen este es el Hijo de Dios. ¿Notan ustedes tantas actitudes? Miren ustedes, por ejemplo, José de Arimatea. Dice en San Juan 19:38, quise poner la cita, que la gente de pronto pregunta, ¿y la cita dónde dice? José de Arimatea era miembro del concilio, del mismo concilio que condenó a Jesús. Y en ese concilio, cuando condenaron a Jesús, el único que no votó a favor fue José de Arimatea. Y José de Arimatea, dice la Biblia, era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Por debajito de la mesa. No se comprometía mucho. Hay gente que es seguidora de Jesús, pero en secreto. No quieren comprometerse mucho, la posición que tienen, no quieren perder la influencia, pero sí creen en Jesús, pero son seguidores secretos. El otro es Nicodemo. También Nicodemo estuvo en la cruz, y qué interesante, el Nicodemo se apareció otra vez de noche. Cuando ya cayó el sol, y llegó el momento de bajar a Jesús de la cruz antes de que se oscureciera, pues Nicodemo volvió y se apareció por segunda vez de noche. ¿Se acuerdan la primera vez? La primera vez vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino de noche? Para que no lo reconocieran. Y esta segunda vez viene de nuevo de noche, aunque esta vez trae 100 libras de ungüento. Costosísimo eso, 100 libras de ungüento. Estuvo dispuesto a darle a Jesús las 100 libras de ungüento, pero ya después de que se murió. A diferencia de la pecadora, de la Magdalena, ¿cierto? Que le dio a Jesús el frasco alabastro, pero cuando él estaba vivo todavía. Hay gente que espera que ya se muera el Señor para ahí sí venir al Señor. Es como las mamás que dicen, ¿no? Ustedes están esperando que yo me muera para traerme flores, cuando yo ya no las puedo oler. Por eso hay que darle las flores a las mamás mientras están vivas. Y hay que darle a Jesús lo mejor mientras tenemos salud y vida, ¿no? Porque si estamos esperando hasta aquel día en que ya no podemos mover ni un dedo porque nos duele, hasta la pintura nos duele, hermanos. ¿Cómo será? Hay gente, hermanos, hay muchos tipos de actitudes en torno a la cruz. Y yo quiero referirme a otra escena también, donde también habían varias actitudes, y esa es la que queremos aterrizar en este tema. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, hubo 3 personajes allí en esa multiplicación de los panes y los peces que hoy en día están reflejados aquí entre nosotros. Uno es los discípulos. También estaban ese día la multitud y estaba el niño. Ahí hay 3 personajes, vamos a decir, y esos 3 personajes representan a nosotros, a la iglesia hoy en día también. Hoy en día en la iglesia nosotros tenemos discípulos, tenemos personas como el niño y tenemos personas como la multitud. ¿En cuál de los grupos estaremos nosotros? Miremos, por ejemplo, tomemos el primer caso, la multitud. ¿Cuáles son las características de la multitud? No sé si decir esta palabra para que no, de pronto va a sonar que estoy tirando piedras. No, no estoy tirando piedras, no, jamás. Simplemente quiero decirles que hoy en día en las iglesias hay gente que son de la multitud. Lo va a decir la palabra, del montón. Es un poco más pesada la palabra, ¿no? Hay gente en la iglesia que es del montón. De la multitud sería más decente, ¿no? Como más suavecita la palabra. ¿Saben que esta gente que estaba con Jesús, esa misma montón, esa misma multitud estaba en el Calvario? Mucha gente estaba en el Calvario y después de que Jesús murió y después de que la tierra tembló, regresaron a sus casas dándose golpes en el pecho, ¿o no? ¿Sí o no? Se daban golpes de pecho. ¡Ay, qué me ahora sí! Era la gente del montón. Muchos de ellos habían visto los milagros. Y cuando Poncio Pilato preguntó, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente del montón, ¿qué dijo? A Barrabás.
Hay gente del montón en nuestra iglesia bendita, pero de esos no hay aquí. Espero en el Señor que no haya gente del montón aquí. Porque miren ustedes, hermanos, la gente del montón, ¿por qué se caracteriza? Dice San Juan 6:2, le seguía una gran multitud. ¿Por qué razón le seguían? Porque veían señales, las señales que hacían con los enfermos. O sea, seguían a Jesús, pero no creían en Él. Hoy se puede seguir a Jesús, pero no creer en Él. Y estamos simplemente por los milagros. Estamos por las señales, esperando a ver cuándo nos cae un milagrito. Esa es la gente del montón. La gente del montón solamente lo mueven los milagros. Pero si no hay milagros, no funcionan. Dice en San Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, que hay gente en nuestras iglesias, como en aquel entonces, que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hay gente que hoy en día está dispuesta a hacer de Jesús el rey, ¿y eso es bueno? Aquel día esta gente del montón querían a Jesús, hacer de Jesús el rey. ¿Eso es acaso malo? Aparentemente no es malo, pero esta gente estaba desenfocada, porque Jesús no estaba buscando un reino en esta tierra. Jesús no buscaba un reino en esta tierra, porque su reino no era de este mundo. Y lo querían amarrar a esta tierra, a un trono en esta tierra. Y muchos de nosotros a veces pudiéramos con nuestras actitudes decir, sí, Jesús es el rey de mi vida, pero yo estoy apegado, aferrado al trono material, a las cosas de esta tierra. Y mi religión se apega a las cosas de esta tierra. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Hoy en día yo puedo hacer de Jesús, sí, Jesús es el rey de mi vida. Quiero que sea el rey de mi vida, pero ando aferrado a las cosas de este mundo. Y cuando Jesús vio que lo querían hacer rey, pero de este mundo, Jesús se les fue. Pero lo que más quisiera Jesús es que lo hagamos rey en nuestros corazones. Y que Él sea rey de verdad de nuestros corazones. Para que Él sea rey en nuestros corazones significa que Él gobierna nuestra voluntad, o que le cedemos nuestra voluntad. Nuestro tiempo es para Él, nuestros intereses, Él está primero, todo es para Él. Eso es hacer a Jesús rey. Pero como lo querían hacer rey aquí, no funciona con Él. O sea que, miren ustedes, la gente del montón no niega que Jesús es rey. La gente del montón dice, Jesús es mi rey, pero realmente sus intereses no están arriba, sino que sus intereses, ¿dónde están? Están aquí abajo en la tierra. Y cuando Jesús ve a la multitud, ¿qué siente Jesús por la multitud? Jesús no los critica. Jesús les tiene ¿qué cosa? Compasión. Dice que cuando salió Jesús y vio a la gran multitud, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban como enfermos. ¿Y saben cuánto servía esas sanidades? ¿Cuánto servían? Servían, claro. Y mucha gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Pero ¿de qué me sirve a mí que me sane aquí en la tierra y yo me quedo en la tierra? O sea, hay tipos de sanidades que nosotros debemos buscar. Por eso cuando estamos enfermos, sí está bien pedir por sanidad, pero no al punto tal como Ezequías, pedir sanidad para perdernos. No tiene sentido. Y Jesús de todas maneras siente compasión de la gente. Sentía compasión de esa multitud que pensaba que estaba bien, de esa multitud que decía, no, yo sigo a Jesús, pero por los milagros. O decía, sí, Jesús es el rey de mi vida, pero estoy aferrado a las cosas de este mundo. Jesús siente compasión por la gente. Y Jesús le hace milagros a la gente, les da lo que ellos quieren. Él tiene compasión. Dice en Marcos 6:34, cuando salió Jesús y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos. Claro que sí. ¿Y por qué tuvo compasión de ellos? ¿Qué fue lo que le causó pesar a Jesús? Ver
Que ellos eran como ovejas, ¿qué cosa? Eran como ovejas que no tenían pastor. Y saben, hay mucha gente, hermanos, que aunque siguen a Jesús, sin embargo, no tienen pastor en su vida. ¿Es claro lo que estamos leyendo aquí o no? Están siguiendo a Jesús, pero ¿dónde está el pastor de ellos? Y estaba Jesús con ellos. Después te voy a pedirle favor a alguien si me consigue agüita. Alguien que me consiga un vasito con agua. Puede ser fría o como sea. Entonces Jesús tenía compasión de ellos. Dice la escritura, porque era ¿qué? Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y comenzó a qué? Había gente que seguía a Jesús solamente porque estaban ¿qué? Enfermos. Y solamente lo que querían de Jesús era ¿qué? Sánanos y no más. Gracias. Sánanos y no más. Hay gente que solamente quiere del Señor ¿qué cosa? Hazme un milagrito y ya, suficiente, no quiero más. Me basta solamente eso. Disculpen un momento, hermanos. Sánanos y nada más. Hay gente como lo que está mencionando aquí, que siguen a Jesús y Jesús les da compasión de verlos. Esta no es la gente enferma, esta era la gente ignorante. La gente que seguía a Jesús pero no sabía ni por qué lo seguían. Y esa gente necesitaba ser enseñadas. Aquí no dice que comenzó a sanarlos, sino dice que comenzó a ¿qué? A enseñarles muchas cosas. Y yo les pregunto, ¿ustedes conocen gente del montón? ¿Conocen gente del montón? ¿Conocen gente que le dice, ¿sabe qué? Vas para la iglesia, oren por mí porque es que estamos enfermos, pero ni a la iglesia vienen? O sea, solamente le interesan los milagritos. Y usted ve que hay gente que dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero usted lo ve practicando los vicios, practicando el mal, mintiendo, haciendo trampas en los negocios. ¿Sabe que uno le da a pesar con esa gente? Y cómo quisiera ser como Jesús, más bien comenzar a enseñarles a la gente lo que significa seguir a Jesús. Esa es la gente de la multitud. Y miren, hermanos, esta misma gente que comieron de los panes y los peces, miren lo que hicieron al día siguiente. O mejor, ¿qué hizo Jesús con ellos al día siguiente? Dice en San Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oiga, ni siquiera por el milagro. Jesús dijo, ustedes no me buscan a mí ni siquiera por los milagros, sino por esta. Solo porque no les costó. ¿Cuánto les costó? No tuvieron que ir a la Walmart, simplemente yo les di de comer. Solamente por eso me buscan, solamente por la comida. Y se lo dijo Jesús a ellos, y eso pasó al día siguiente. Hay gente que sigue a Jesús solamente para poder tener con qué comer, solo para tener qué comer, pero realmente ni siquiera por los milagros. Ahora, pero cambiemos, dejemos a la multitud a un lado y hablemos de lo que nos interesa, los discípulos. La pregunta es, ¿soy yo un discípulo realmente de Jesús? ¿Cómo sé si soy un discípulo? Saben que en ese día de los panes y los peces había dos tipos de discípulos. Como cuando Jesús estuvo en el Calvario también habían dos tipos de discípulos. Aún más de dos tipos. Pero especialmente en el día de los panes y los peces había dos tipos de discípulos. El primer grupo de discípulos, ¿quiénes eran? Miren ustedes qué interesante. Jesús dice en San Juan 6:51, la letra A significa la primera parte del versículo. Si alguno comiere de este pan, note lo que dice la parte B del versículo, vivirá para siempre. ¿Qué significa comer de este pan? Los que marcan la diferencia, los que no son del montón, los verdaderos discípulos de Dios, ¿por qué se caracterizan? Porque comen del pan y viven para siempre. ¿Qué significa que los verdaderos discípulos comen de ese pan? Pues veamos aquí un paralelismo sinónimo. ¿Qué quiere decir paralelismo sinónimo? El Señor va a decir lo mismo de otra manera.
Por eso se llama paralelismo, sinónimo. Va a decir lo mismo de otra manera. Mírelo en San Juan 6:47. Primera parte, el que cree en mí. La segunda parte, tiene vida eterna. ¿Dónde está el paralelo acá? La primera parte del versículo 51 corresponde a la primera parte del versículo 47. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la segunda parte del versículo 51 es igualita a la segunda parte del versículo 47. En otras palabras, si yo les preguntara, ¿qué significa comer el pan? ¿Qué significa comer el pan? ¿Están viendo ustedes el paralelo o no? ¿Qué es lo que corresponde a la parte A del versículo 51 en el versículo 47? ¿Qué es? Creer en mí. O sea, ¿qué significa comer el pan? Creer en Jesús. Los verdaderos discípulos comen el pan que Jesús les da. ¿Y cómo sabemos que comen de ese pan? Porque creen en Él. Cuando Jesús dijo, comer el pan significa es que creer en Él. El que cree en Cristo come de ese pan. Había mucha gente que comió maná en el desierto, ¿o no? Comieron maná, pero creían en Él. No, murieron en el desierto. No entraron a la Canaán. A pesar de que comían, eran del montón. Toda la gente que anduvo en el desierto comió maná del cielo. Y Jesús dijo, vuestros padres comieron maná que descendió del cielo, pero sus cuerpos quedaron todos en el desierto. Esa gente recibió las bendiciones de arriba, recibieron todas las bendiciones de Dios, pero se perdieron. Hoy en día hay mucha gente que está recibiendo todas las bendiciones todos los días, estamos recibiendo miles y miles de bendiciones en la semana, y tristemente algunos se van a perder. A pesar de que comieron maná, se van a perder. Pero lo que Jesús ofrece es que tengamos vida eterna o vivir para siempre. Y para poder vivir para siempre o tener vida eterna, necesitamos hacer la parte A. ¿Cuál es la parte A? Comer el pan que Cristo ofrece, que equivale a decir ¿qué? Creer en Él. La próxima vez que pregunten, oiga, ¿qué significa comer el pan? Usted va a responder ¿qué? Es creer en Jesús. Porque hay gente que come el pan de la Santa Cena, pero no creen en Jesús. Entonces no es comer un pan literal. Miren ustedes otro paralelo. En San Juan 6:54 Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y ahora miren ustedes cómo el mismo versículo repite en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿notan que es igual al versículo 54? Ahora noten la parte B. La parte B del versículo dice, ¿cómo? En mí permanece. Entonces, ¿qué es tener vida eterna? ¿Cuándo podremos tener vida eterna? A ver, ¿cuándo? ¿Podemos tener ahora ya la vida eterna o no? ¿Sí? ¿Cómo? O sea que no hay que esperar a que Cristo venga para tener la vida eterna. La vida eterna comienza aquí y ahora. Si nosotros permanecemos en Cristo, ya tenemos la eternidad. Ya permanecemos en Él, ya tenemos vida eterna. Entonces, los verdaderos discípulos de Cristo, ¿por qué se caracterizan? ¿Porque no cometen errores? No. ¿Porque cometen indiscreción? ¿No cometen indiscreciones? No. ¿Por qué? ¿Por qué se caracterizan? Porque creen en el Señor y permanecen en Él a pesar de todas sus dificultades. Y a los que son verdaderos discípulos, Jesús les dice en esta hora, la gente no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y el Señor nos dice esta mañana, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, Jesús te dice hoy y me dice hoy, dale a la multitud de comer. El Señor te dice esta mañana, dale a la multitud de comer. Ay, Señor, pero esa gente solamente te sigue por las señales. No importa, dale de comer. Pero Señor, esa gente solamente te sigue por el pan. Dale de comer. Solamente te dicen que eres el rey solo por intereses terrenales. No importa, dale de vosotros de comer. El Señor nos llama a que nosotros le demos a la gente de comer. Ahora, ¿qué significa darle a la gente de comer? ¿Qué significa? Mire lo que dijeron ellos. De pronto alguna persona esta mañana quiera decir, Señor, pero
No tenemos casi. ¿Cómo le vamos a dar a la gente de comer a esta multitud si no solamente aquí hay 5 panes y 2 peces? Eso lo dijo Santiago. Santiago fue Andrés fue el que dijo, Señor, solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y para acabar de completar no era ni siquiera de él. Agarraron al pobre cipotico ahí, le quitaron los panes y los peces. Señor, el Señor les dice, denle de comer. Y aquellos se miran, no tenían ni siquiera con qué darle a la gente de comer. Y al primer cipote que vieron por ahí, le quitaron su lonche. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. Bueno, ¿qué dijo el Señor? Tráemelos acá. ¿Qué lecciones aprendemos aquí? Hoy el Señor nos dice a esas multitudes que están afuera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el Señor? Denles de comer. Y usted puede decir, Señor, pero ¿cómo? Yo no tengo. Me faltan talentos, me faltan habilidades, no hay presupuesto, no hay recursos. El Señor dice, dale de comer. Es una orden que Dios nos está dando. Esta orden es, para los verdaderos discípulos, es una orden perentoria. Para los falsos discípulos, oh sí, qué bueno, hay que hacer obra misionera, sí, pero está bien, un día de estos. Para los verdaderos discípulos, el Señor dice, dale de comer. ¿Y qué hacen ellos? ¿Y qué hacemos? Ahí rebusquémonos en algún lugar. Se rebuscaron entre todos y solamente encontraron los 5 panes y los 2 peces de un niño. Y eran panes de cebada para acabar de completar. Para rematar la cosa, eran panes de cebada, era el pan de los pobres. Pan de pobres. Era pan de pescadores. Los pobres comían pan de cebada. Los de billetico comían pan de trigo. Pero la cebada era de los pobres. Bueno, 5 panes y 2 peces. Y sin embargo Jesús le dijo, tráemelos acá. ¿Saben, hermanos? Los que marcan la diferencia son los que creen en lo que Jesús dice. Creen en las palabras de Jesús. Dice el Señor, el que en mí cree, el que come de este pan que yo les doy, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo también voy al Padre. A ver, entonces ahora sí. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es la fe? No me salgan con qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, yo sé que eso lo dice. Pero en palabras de Jesús, práctica, en lo práctico, ¿qué es creer en Jesús? En lo práctico, a ver, ¿qué es creer en Jesús? No, a ver, pero ahí lo está diciendo, hermanos. ¿Qué es creer en Jesús? No anden filosofando, ni anden teologizando, son muy románticos algunos hermanos. ¿Qué es creer en Jesús? A ver, voy a tener que ponerlo otra vez. Si alguno come de este pan, es lo mismo que decir, el que cree en mí. Pero ¿qué es creer en Jesús? Pues comer el pan. No. Más que eso. Seguirlo. Todo eso suena romántico, hermanos. Nosotros somos muy románticos todos. ¿Qué es creer en Jesús? Obedecerle. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué? Y confiar en Él. Seguimos románticos aquí, hermanos. Todo está bonito, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo no les critico por eso. Pero ¿qué es creer en Jesús? Muy bien. Jesús dice, el que en mí cree, ¿qué? Ahí no dice, me obedece, lógico, obvio que lo obedece, ¿no? Que me ama, pues obvio lo ama. Me sigue, obvio que lo sigue. No, pero Jesús quiere algo práctico, lo práctico. A ver, muéstrame tu fe por tus obras, porque mientras tu fe sea solo teología y solo palabritas, es muerta esa fe. Entonces los discípulos de Cristo, ¿en qué se distinguen? Hay discípulos de Cristo que creen, pero no obran. Y hay discípulos de Cristo
que creen porque ¿qué? Porque obran. Jesús dice, ¿qué es creer en Jesús? A ver, ¿qué es creer en Jesús según Jesús? ¿Cuáles? Las obras que yo hago. A ver, ¿cuáles obras Jesús hizo? ¿Cuáles obras hizo Jesús? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué más? Y aún mayores. Entonces podemos contentarnos con esperarnos un sábado al mes con el sábado del cartero misionero que soy. ¿Eso es creer en Jesús? ¿O eso es, perdóneme, ser del montón? Eso es ser del montón. Lo mínimo nada más ahí, como para apantallar, como para que me vean que sí soy discípulo. No, hermanos. Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, ¿por qué? Porque fue a la universidad, porque estudia teología. Jesús no fue a la teología, a estudiar teología. ¿Por qué hará las obras mayores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tenía más habilidades y talentos? No, porque Jesús iba al Padre. Y pues Jesús yendo al Padre nos envió al Espíritu Santo para que pudiéramos hacer obras mayores que las que Él hizo. Entonces, hermanos, los verdaderos discípulos, los que marcan la diferencia, los que no son del montón, marcan la diferencia. ¿Y por qué marcan la diferencia? Ellos no necesitan ni que los nombren ni les pongan cargos. Ellos no dependen de que tengan presupuesto o no. Los verdaderos discípulos hacen las obras de Cristo sin que los estén empujando, sino que sin que los estén puyando o pinchando, ¿cómo se les dice? Sin que los estén pushing. Los verdaderos discípulos de Cristo hacen las obras de Cristo y las hacen, ¿aunque? Mayores, porque Él va al Padre. Los verdaderos discípulos conocen sus limitaciones, ¿pero qué? Son como este Andrés, motivó, bueno, yo no tengo de dónde vas a sacar. El Señor me dice, dele a la gente de comer y yo no tengo de dónde, a ver, ¿cómo hago? Se preocupan, ¿qué hacemos? El Señor dice, démosle a la gente de comer, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde hay? Para darle tanta gente, hey, ven para acá. Ven para acá. Sí, tú, ven. ¿Qué llevas ahí? No, pues aquí llevo el mandado. 5 venga para acá que son para el Señor. Ellos, tal vez no, los discípulos no tenían panes ni peces, pero por lo menos algo tuvieron de bueno. Que un muchachito, un chavalito, un cipotico allí, con que un señor grande venga a quitarle los panes y los peces, el chavalito sale corriendo, ¿o no? Pero este Andrés hizo algo con ese niño que motivó al niño para dar todo lo que tenía a Jesús, ¿o no? ¿Estamos captando o no estamos captando? Algo tuvieron los discípulos. No tienen dinero, no tienen recursos, no tienen nada, pero por lo menos saben motivar a otros para que den para el Señor Jesús. Por lo menos tienen eso. Saben motivar a otros para que se den a Jesús y le den a Jesús. ¿Cómo hicieron para que el niño le diera a Jesús lo que traía? ¿Cómo hicieron? Hermanos, los verdaderos discípulos conocen sus falencias, o sea, sus limitaciones, sus fallas, pero motivan a otros a venir a Jesús. Miren el caso de la samaritana. A ver, ¿cuántas habilidades tenía la samaritana? ¿Cuántas habilidades tenía esa mujer? Sí tenía la habilidad de quitarle los maridos a los demás. Pero eso no es una habilidad, esa es una desgracia, ¿no? Pero esta mujer, cuando conoce a Jesús, ¿qué hago? Lo primero que hizo es, el verdadero discípulo corre a contarles a otros, he encontrado a Jesús. No me preguntes mucho, no sé explicarte, lo único que sé es que me dijo todo lo que yo era, vengan. Los verdaderos discípulos, aunque no saben mucho, aunque no tienen mucho, una cosa tienen y es que motivan a otros para que vengan a Jesús. Eso es ser discípulo.
Los discípulos son los que motivan a otros para seguir a Jesús, no a ellos, para seguir a Jesús. Eso es ser discípulo. Entonces, hoy aprendimos una nueva definición, ¿o no? Por lo menos hoy aprendimos qué significa que es creer en Jesús. A ver, ¿qué es creer en Jesús? Eso. No salgamos más con el versículo de Hebreos 11.1. Aunque es cierto, Hebreos 11.1. Creer en Jesús es hacer las obras que Cristo hizo. Si alguien te pregunta, hermano Filemón, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Porque las obras que Jesús hizo, yo las hago. ¿Y sabes qué, hermano? Por su palabra, incluso hago obras mayores. Está tremendo, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Hermano Zavala, ¿cómo sabes que tú crees en Jesús? Hermano, 5 segundos. Jesús enseñó, predicó y sanó. Ahí está, al punto. Enseñó, sanó y predicó. Eso es hacer las obras de Jesús. Enseñar, sanar y predicar. ¿Cada cuánto? Eso es la vida de uno. Usted no se halla haciendo otra cosa. Usted está trabajando, pero ahí donde está trabajando está. Cuando yo voy a Bogotá, por ejemplo, o iba a Colombia y me montaba un taxi con mi suegra o con mi mamá, créanme que yo a veces me sentía avergonzado. Pero no de mi suegra ni de mi mamá, de mí. ¿Saben por qué? Este par de viejitas, hermano, cargaban literatura en sus bolsos. Y al taxista, ya uno se tiene que bajar del taxi, uno ya con un pie fuera del taxi, y mi mamá o la suegra, y mire, aquí el pastor vino a dar unas conferencias, vaya que no sé qué. Y uno rascándose la cabeza, y mire que arrepiéntase, mire que el Señor no les da vergüenza. Están hablando, en cambio uno tan grandote y con pena. Hermano, los verdaderos discípulos de Cristo conocen sus deficiencias, conocen sus falencias, pero hermanos, motivan a otros a venir a Jesús. Motivan a otros para venir a Jesús. Ahora, ¿qué cosa nos impide, y con esto va a terminar, qué nos impide comer la carne y beber la sangre de Jesús? ¿Qué nos impide? No es venir a la iglesia. Lo que le impide a uno es esto. Por ejemplo, la gente decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues es que este nos dice del cielo descendido? ¿Qué es lo que nos impide comer la carne y beber la sangre de Jesús? No creer en Jesús y hacerlo demasiado humano, demasiado terreno. Jesús es hombre, pero algunos lo hacen demasiado de aquí el pueblo, del gueto, ¿no? Y por eso ni creen en él. Ellos no miraban a Jesús por lo que él decía, sino por quién era su familia. Y cuando uno es así, hermanos, cuando uno tiene por sí esa duda y cuestiona todo, el que anda cuestionando todo, hermanos, no va a poder comer la carne ni beber la sangre de Jesús. Entonces los judíos contendían entre diciendo, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? Hermanos, cualquier incredulidad en nuestras vidas, aunque vengamos a la iglesia, cualquier duda que cultivemos en el corazón, dale mucho cuidado a esto, por favor, momento subrayar bien. Si yo tengo una duda y yo la cultivo, ¿qué es capaz de hacer esa duda conmigo? Por eso, si tú quieres tener fe, si yo quiero tener más fe, hablo más de fe y tendré más fe. Y actúo lógico. Si tú quieres tener menos fe, critique más. Entre más critiques, entre más dudes, tu fe se va a ¿qué cosa? Se va desmermando. Se va mermando. La crítica me inutiliza. Porque cuando yo me siento a criticar, no estoy actuando según Jesús dice. Estoy juzgando, estoy mirando a los demás. La crítica me paraliza. La crítica me inutiliza. La crítica me llena de miedo y no me deja actuar para el Señor. Pero los que creen en el Señor, hermanos, ellos van. Ellos no se detienen a mirar a nadie ni a nada. Ellos van adelante, hermanos. Saben que después de que Jesús dijo esas cosas de comer su carne, la gente, muchos de sus discípulos, pónganle cuidado, por eso estoy diciendo de que
hay otra clase de discípulos. Estos discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, porque el mensaje les parecía muy duro. ¿Hacer las obras que él hace? No, jamás. Eso lo hacía él porque era Dios. Miren ustedes también. Algunos hacen a Cristo demasiado humano o demasiado divino, pero él es humano y divino. Pero demasiado divino como para ser mi ejemplo, demasiado humano como para ser mi motivación. Entonces, hermanos, yo termino con esta declaración hermosísima del deseado de todas las gentes. Él nos ha dicho, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, pero cuán a menudo nos descorazonamos y nos falta la fe al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios en nuestras manos. Como Andrés, al mirar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, exclamamos, ¿y qué son estos para tantos? O sea que miramos más las limitaciones que el que hace el milagro. Miramos más los problemas que el que es capaz de resolver el problema. El Señor no nos pide que contemplemos el problema, sino como hay un famoso dicho por ahí que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero hay gente que solo mira los problemas, 2 panecillos, 2 pececillos, 5 panes. El que solo mira los 5 panes y los 2 peces no prosperará. No prosperará, pero el que mira a Jesús prosperará. Pero Jesús nos ha ordenado, dadle vosotros de comer. Su orden es una promesa. Amén. Su orden es una promesa. Todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. ¿Saben que Jesús pudo haber dicho? Ni para qué les digo que les den de comer. Jesús pudo haberle dicho a los discípulos, acomoden la gente, siéntense. Ve tú, cipote, ven para acá. Pásame los panes y los peces y yo los comienzo a multiplicar. ¿Jesús pudo haber hecho eso o no? Él pudo directamente ir al cipotico y pedirle los panes y los peces, pero Jesús no trabaja así. Llamó a los discípulos con las manos vacías y les dijo, dele a la gente de comer. Jesús nos pide a nosotros, dale a la gente de comer. Él no nos dice, hagan el milagro de multiplicar los panes y los peces. Él no nos pide que hagamos milagros, solamente dice, dele a la gente de comer. Ok, en tu nombre, Señor. A ver, por aquí un cipote, pásenme para aquí y repartamos en el nombre del Señor. ¿Estamos captando o no? El Señor no nos pide que hagamos milagros. Lo único que nos pide es cumplamos las órdenes de Él. ¿Quién se encarga de los milagros? Dios. Su orden es una promesa. Y todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Los discípulos son el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser el gran estímulo para los discípulos de hoy. Jesús entonces nos invita, hermanos, a que nosotros le demos a la gente de comer. Es una invitación al milagro, no al presupuesto. Es una invitación a recoger incluso lo poco y creer en la multiplicación. Es una invitación a dar todo lo que se tiene, no para recibir el doble, sino para que todos coman, incluyéndonos nosotros mismos. Pero de paso les decimos qué cosa, que Dios devuelve más del doble. Cuando uno da para el Señor, ¿cuánto devuelve Él? Aquel cipote, ¿cuántos panes dio? 5 panes. ¿Cuánto le devolvieron? 12 cestas. O sea que ¿cuántos panes caben en una cesta? O sea que el Señor devuelve el doble. No, hermanos, mucho más que el doble, mucho más que el doble. Hermanos, la invitación del Señor es, hoy en día, traigamos nuestros panes de cebada y nuestros peces, y Dios se encarga del resto. Pero traigamos los panes y los peces. ¿Solo tienes 5 panes? Tráeselos al Señor. ¿Solo tienes 2 peces?
tráeselo al Señor. ¿Para quién? ¿Para el Señor y para ti? No, para que toda la gente pueda comer. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo? Ayúdame a hacer tu obra y obras aún mayores. ¿Cuántos quisiéramos decirle al Señor, ponernos de pie? ¿Cuántos queremos ponernos de pie y decirle al Señor eso? Amén. En esta hora te agradecemos porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, tú nos llamas. Y tú nos pides que le demos a la gente de comer. Nos faltan los recursos, nos falta de todo, Señor, pero tus órdenes son promesas también. Y queremos colocarnos en tus manos y ser verdaderos discípulos. Ayúdanos a creer en ti, no solo de palabra, sino de hechos, haciendo las obras que tú hiciste con esa multitud. Tú nos pides que sintamos, que le demos de comer a la gente, pero que sintamos lo que tú sentías por la multitud, compasión por estas almas. Andan sufriendo, andan sin saber las cosas, en la ignorancia. Ayúdanos, Señor, a ser bendición para ellos. Ayúdanos a estar comprometidos contigo. Ayúdanos a hacer las obras que tú hiciste y aún mayores, porque tú lo prometiste, de que ibas al Padre y nos enviarías a tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos usas. Ahora vamos a salir los hermanos a repartir las suscripciones del Centinela. Muchos irán a repartir Caminos, Conflicto de los Siglos. Vamos a hacer trabajo misionero a través de la semana. Prospéranos, bendícenos y ayúdanos a hallar gracia delante de la gente. Ahora retirarnos, bendícenos, Padre, con aquella preciosa bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti